lo que nos espera en el nuevo episodio, Tocas mi puerta. ¿Qué camino seguirá Serkan con Kirath? ¿Eda perdonará a Serkan y volverá a estar juntos? ¿Cómo afectará la presencia de Burak a Serkan? Todas estas preguntas y más en nuestro video. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro video y activar las notificaciones. Para Serkan, la presencia de Kirath crea un gran impacto. Por un lado, el vínculo que se formó entre él y Kirath. Por otro lado, sus sentimientos sobre la idea del niño se mezclaron. Mientras hablaba con Serkan Eda sobre Kirath, él mencionó que sus preocupaciones sobre su vida causarán consecuencias negativas en sus vidas. Serkan, quien dice que no está listo para ser padre, tiene dificultades para aceptar la situación. Por otro lado, está bastante acostumbrado a la presencia de Kirath. Kirath creía que su padre estaría con ella en su cumpleaños, sin embargo, Eda dijo que lo que dijo Serkan era injusto tanto para ella como para Kirath. Los videos que Kirath tomó durante su crecimiento emocionaron mucho a Serkan. El hecho de que Kirath lo encuentre en una carta que le envió a su padre cuando desaparece, y que acabe con la ansiedad en casa, parece dar las señales de ser una buena familia. Si fue para conceder el deseo de un niño, se hizo realidad con una magnífica presentación. Serkan, que asistirá a su cumpleaños con su atuendo de astronauta, hará que todos se emocionen mucho, especialmente Eda. Kirath, que ve a Serkan con su traje de astronauta, estará muy feliz. La armonía entre ellos es muy valiosa para Kirath. Por otro lado, le gusta mucho Serkan al perfil de su padre. Ahora comenzará una nueva era. Nieta no compartida Kirath. La lucha de Aidanean por la custodia es el esfuerzo de Serkan por recuperar el tiempo que perdió con su hija. Empezaron a llegar las señales de que se acercaba el final de nuestra serie y la trama empezó a girar en torno a Serkan, Eda y Kirath. Teniendo en cuenta que no hay un tema o tema nuevo, nuestra serie terminará con las frases que comienzan con la unión de Eda y Serkan, casados y con hijos felices. Hemos llegado al final de nuestro video. Nuestro video continúa con un resumen detallado para nuestros seguidores que no pudieron ver el episodio 43. Serkan Eda no pudo decir que estaba embarazada porque dijo que no quería verlo. Serkan abandona rápidamente la habitación. Se sube a su coche y se va. Mientras tanto, conocen a su madre Aidanean y Engin. Pero Serkan los ignora. Se sube a su coche y se va. Mientras conduce Serkan, piensa en lo que pasó con Kirath, que vivía con Eda. La señora Aifer piensa que Eda le cantará Kirath a Serkan. Ella no quiere que él diga. Le pregunta a Melu por qué regresó Eda. Le pide una cuenta a Engin PRL. ¿Por qué no dijiste lo que pasó? Aidan también escucha que PRL lo sabe y se enoja con PRL. Eda va tras Serkan. Viene a su casa. Serkan se sienta en una habitación y cierra la puerta. Eda le pide que abra la puerta. Dice que esperará hasta que se abra. También obligaron a Kirath a dormir. Sigue preguntando por su madre. Burak puso a Kirath a dormir. Como no saben que Burak lo sabe, discuten entre ellos. Eda intenta hablar con Serkan detrás de la puerta. Dice que ha llamado muchas veces para decir que está embarazada, pero no ha contestado sus teléfonos. Dice que quiere tanto a su bebé que quiere un pedazo de Serkan. Dice enfáticamente que no se irá hasta que abra la puerta. Eda se durmió en el sofá. Serkan trae una manta para cubrirse. Es de mañana. Eda se despierta. Sale al jardín. Serkan dice que hagamos 2 cafés y hablemos de lo que quieras hablar. Para Lufa Kirath fue una gran decisión para mí. Pregunta por qué dejó la oficina vacía. Le pide ayuda a Melo. Kerempina trae café. Mientras Engin y por todas partes. Mientras tanto, llega Eda. Te preguntan si has aprendido. Dice que aprendió. Eda cuenta lo que pasó. Aifer, nos enteramos de lo mucho que quería al niño. ¿No dijo nada? Melo pregunta si todavía tienes expectativas. Eda dice que me olvidé de esperar hace años. La señora Aifer dice que lo olvidó, pero esperó en su puerta hasta la mañana. Hablan con la señora Denise. Engin Serkan dice que en lugar del cerebro, nos ocuparemos de él. Pero la señora Denise no está satisfecha con esto. Intentan persuadir pero no pueden. Dice que renunciará al proyecto. Viene a Engin PRL. Denise dice que la señora renunció al proyecto. PRL dice que hablará para persuadir. Pero Engin no permite a PRL. Engin llama a Serkan. Serkan llega al hotel. Y se reunirá con la señora Denise. Conocen a Eda. Eda Serkan está emocionada de venir al hotel. Viene a Melo. Ella inmediatamente le pide que traiga a Kirath. Hablan con la señora Serkan Denise. Aidan Lady viene a Aifer Lady.
Pregunta dónde está su nieto. Viene Kiraf. Madre de Serkan Bolat. Aidan quiere llevarse a su nieta. La señora Aidan dice que el tiempo de Bolat ha comenzado. Serkan y Eda se encuentran. Serkan dice que tiene algunas cosas que hacer y luego deja trabajar en el proyecto. Eda, tenemos otros problemas. Dice que no puedes estar conmigo o con tu hija sin hablar. Acepta hablar. Van a la playa y conversan. Serkan dice que no estoy preparado para ser padre. Esto no es fácil de decir ni de escuchar. Él dice, estoy ahí para Kiraf siempre que necesita apoyo. Eda, ella no necesita apoyo. Hay mucha gente alrededor para apoyarlo. Serkan piensa que el obstáculo entre ellos es Kiraf. Pero Eda dice que este obstáculo es suyo. ¿Por qué apareciste de nuevo ante mí? Serkan dice que no estuve ahí en mi tiempo sin ti, todo se fue. Eda también está bien si ambos están de acuerdo. Le dice a Eiffel que Serkan no quiere ser padre de Kiraf. Serkan le dice a su madre. Aidan dice que quiere a su nieta. Pero Serkan y Eda dicen que se acabó para mí, que no queda nada de qué hablar. Burak llega a Eda. Cuenta lo que le dijo a Serkan. Pregunta si está muy enojado. Él dijo no. Dice que no quiere Kiraf. Llega a Eda. Dice que los italianos enviaron mensajes de texto y vendrán hoy. Kerem lentamente comienza a robar el corazón de Pina. Las damas de Aidan hicieron un plan. Kiraf llega al lado de Serkan. Pide sus zapatos. Engin dice que se divierte mucho con su hijo Kan. Y que le encanta la paternidad. Toma Kan y se va. Serkan lo deja solo con Kiraf. Se ata los cordones de los zapatos porque sus cordones están desatados. Se toman de la mano y van juntos. Kiraf besa a Serkan en la mejilla. Empecé a gustarme, dice Serkan Bolat. Viene el pin. Serkan dice que no irá a la oficina, sino que lo hará junto a la piscina. Va a dibujar junto a la piscina. Mientras Pina y Denif están hablando, llega Serkan. Pero Pina dice que Eda tiene invitados y está interesada en ellos. Dice que está muy interesado en el señor Eda. Serkan está celoso de Eda. Viene hacia ellos y conoce a Serkan. Entrarán juntos en la presentación. La señora Aidan llama a Kemal. Dice que tiene un nieto muy dulce. Kemal le pide que no se equivoque. La señora Denif se acerca a la señora Aidan. Aidan dice que quiere dar una fiesta sorpresa. Dice que va a organizar una fiesta para una niña. La señora Denif dice que no le gustan los niños. La señora Aidan interviene de nuevo y dice que este niño es muy importante para mí y para Serkan. Aiferleit se prepara para la fiesta. Mientras se espera la presentación en el vestíbulo, llega Serkan. Eda está muy entusiasmada con este proyecto. Serkan motiva a Eda. Van a la presentación. Serkan dice que le gusta la presentación. Suena el teléfono de Serkan. Hay 75 llamadas perdidas. Todos dicen que se trata de trabajo y que estos días no se pueden adaptar. El dueño de la empresa vuelve y ofrece a Serkan y a mi esposa cenar juntos por la noche. Serkan dice, por supuesto, nos vemos por la noche y se va de Eda. Aidan y Lady Vanelos Popin. Quiere saber qué están haciendo, pero no puede. Serkan escucha al lado de Kiraf y las experiencias de Eda juntos. Confía Kiraf a Burak. Van a cenar. El socio de la empresa dice que pareces un amante apasionado. Tienen buenas conversaciones sobre la comida. Serkan le dice bonitas palabras a Eda. Serkan Eda se sorprende cuando dice la frase en un discurso que pronunció en su graduación. Mientras tanto, Eda y Serkan se separan. Se acabó la comida. Todos se van a casa. Serkan sigue a Eda a su casa. Te escuché, ahora me escucharás. Mi doctor, no puede tener hijos. Los medicamentos que tomé para la quimioterapia me dijeron que no podía tener un hijo. No me habrías dejado si no hubiera hecho esto. Estarías conmigo. Soy una persona enferma, corro el riesgo de contraer cáncer en cualquier momento. Tengo una bomba de tiempo en mi interior. Entonces no puedo responsabilizarme por este chico. Kiraf es el chico perfecto. No merezco a este niño. Eres una mujer perfecta. No te merezco. Te fuiste y viví con tus recuerdos y sueños. Por favor no me digas que te olvidé, es demasiado pesado para mí. Él se sube su auto y se va. Engin funciona maravillosamente para el proyecto en casa. Ha olvidado un trabajo porque no ha trabajado durante un tiempo. Brilliant quiere compartir el trabajo. Se ofrece a hacerlo juntos. Pero Engin no acepta. Será un nuevo día. Engin viene a Serkan. Dice que ama a Eda y Kiraf también. Serkan dice que sí, te amo. Engin pregunta por qué. Serkan, no puedo cumplir con las expectativas de Eda. No puedo soportarlo si Kiraf no pasa tiempo conmigo.
Tienes una hija preciosa, una mujer que te quiere mucho, no puedes renunciar a ellas. Kiraf también se despierta. Soñó que tenía una fiesta de cumpleaños. Lo más importante es que vio a su padre llegar a su cumpleaños. Eda sale al jardín. Cuenta que su abuela está preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños. La dama de Aidan llega a la casa de Eda con regalos en sus manos. Pide cereza. Kiraf no existe. Todos sienten curiosidad y comienzan a buscar. Serkan llama a su médico. Pregunta si su enfermedad aún continúa. Dice que estás muy sano físicamente. Serkan mira el cuaderno que dejó Eda. Sale un CD en el cuaderno. En el CD, dice que está embarazada y que tendrá una hija. Un día tomó un video para mostrárselo a Serkan y se lo dio a Serkan. Serkan está mirando los videos y llorando. Mientras mira los videos, Eda llama y pregunta por Kiraf. Dice que Kiraf no está por aquí. Todo el mundo empieza a buscar Kiraf de una mano. Serkan también viene y trata de persuadir a Eda. Dice que lo encontrarán tranquilo. Todos se van y comienzan a buscar Kiraf en diferentes lugares. Serkan le pregunta a Khan si sabe dónde está. Khan también cuenta que fue a buscar a su padre, que sabía que estaba en el lugar más alto, esperando a su padre. Serkan encuentra a Kiraf. Tiene un globo en la mano y una nota al final del globo. Lanza el globo al cielo. Él pregunta si cree que llegará a mi padre. Serkan toma la mano de Kiraf y vienen juntos al hotel. Serkan deja a Kiraf y se va. Eda abraza a su hija con gran amor. Eda lleva a su hija adentro para cambiarse. La señora Denise viene con una caja de zapatos en la mano. Si no. Ay Serkan, dice, no me quedaré en esta fiesta. Kiraf dice que no apagaré las velas antes de que venga mi padre. Mientras tanto, llega un hombre con traje de astronauta. Esta persona es Serkan Bolat. Feliz cumpleaños, dice mi hija. El episodio 43 termina con esta escena. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.